Durante generaciones, mi familia practicó la medicina para salvar vidas. La sangre de nuestro clan siempre ha sido reconocida como la guía curativa más pura. Ese día, la princesa del estado de Yong llegó a la ciudad de Yu por placer. Se cayó del caballo, perdió demasiada sangre y estuvo al borde de la muerte. El príncipe consorte ordenó a mis padres que le extrajeran sangre para salvarla. Tras tomarle el pulso, mis padres concluyeron que su cuerpo no tenía salvación. Incluso con sangre celestial, el cielo mismo no podría revertirse. El príncipe consorte dijo fríamente: si un cuenco de sangre no es suficiente, drenen hasta la última gota de sus cuerpos por la princesa. Mis padres fueron secuestrados por guardias y sangraron toda la noche. Incluso a mi hermana de 6 años le cortaron la sangre para preparar la medicina. Se debilitó y murió miserablemente. Cuando la princesa despertó y se enteró, solo dijo con indiferencia: que me salven es su fortuna. Ninguno de ellos lo sabía, aún había una hija en la familia de esa curandera, una que dominaba la brujería. 3 años después, la princesa quedó embarazada y sufrió terriblemente. Me disfracé de una médica común y entré en sus aposentos para atenderla durante el embarazo. Bajo mi cuidadoso cuidado, dio a luz a un niño. Solo que este niño tenía 3 caras. Sosteniendo al niño, me encontré con los ojos horrorizados de la princesa y su esposo y sonreí. La vida de la princesa fue comprada con la sangre de 3 personas. Hoy, esos 3 han renacido y regresado a ella. ¿De qué tienes miedo? Fuera de la pantalla, los médicos imperiales se arrodillaban temblando mientras el príncipe consorte les gritaba furioso. Anoche la princesa volvió a sangrar, y a pesar de todas las recetas de su academia, ninguna surtió efecto. Ningún médico se atrevió a hablar. La princesa Yang Heu llevaba embarazada desde principios de año, aquejada de dolor y sangrado constantes. El palacio convocó a los mejores médicos, y ella bebió docenas de brebajes amargos, pero fue en vano. El médico Su dijo desde el otro lado de la pantalla que por la seguridad de la princesa, sería mejor interrumpir el embarazo. Tras años de recuperación, podría volver a concebir. ¿Te atreves a decirme que mate a mi hijo? La fría voz de la princesa sonó desde detrás del biombo. ¡Guardias! Saquen a este charlatán y denle 20 palizas. Esperen. Había estado arrodillado detrás del doctor Su, ahora me puse de pie y dije en voz alta: por favor, tranquilízate, princesa. Este sirviente tiene una forma de proteger al heredero. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El príncipe consorte preguntó: ¿quién eres? ¿Por qué no te había visto antes? Este sirviente es Nin Li, un nuevo médico de la Academia Imperial, especializado en acupuntura. Últimamente he estado siguiendo al médico Su para atender a los nobles. No era extraño que una médica acompañara al médico que atendía el embarazo de la princesa. El príncipe consorte volvió a preguntar: ¿qué método propone? Tengo una técnica familiar de acupuntura para preservar los embarazos. 9 agujas en el abdomen estabilizan al niño durante 10 meses. Madre e hijo estarán a salvo. El médico Su, aunque el más hábil de la corte, ya había fracasado en proteger a este niño. La princesa y su esposo sabían la verdad, pero mis palabras reavivaron su esperanza moribunda. Adelante. Tras el biombo, la princesa Yongwu yacía pálida en la cama, con la frente empapada de sudor. Su vientre se abultaba, 2 criadas se arrodillaron para cambiarle la ropa empapada de sangre. Por favor, pídales a todos que se retiren, princesa. Permita que esta sirvienta le haga la acupuntura. Después de tomarle el pulso, extraje 9 agujas de plata que siempre llevaba. Cada fina aguja brillaba tenuemente. Si uno no miraba con atención, no vería los amuletos que unen almas grabados en el mango. Antes de empezar, la princesa advirtió fríamente: si no hay un efecto inmediato, aniquilaré a todo tu clan. Me incliné profundamente. Esta sirvienta dedicará su vida a proteger a la princesa y al heredero. Ella no sabía que mi clan había sido aniquilado hacía 3 años. Para ella. Mi verdadero nombre es Dai Yu. Tuve una hermana pequeña, de solo 6 años. Vivíamos en Ciudad Yu, y mis padres eran curanderos venerados por todos. Mi hermana era vivaz y dulce, siempre acurrucándose en mis brazos, rogándome que le leyera mis libros de medicina. Pero todo quedó destruido hace 3 años.
Hace 3 años, la princesa Yang Heu llegó a Ciudad Yu por placer y, en un descuido, se cayó de su caballo. La herradura de hierro del caballo le golpeó el pecho y se desplomó inconsciente. La sangre se acumulaba bajo su cuerpo, una imagen que estremeció a todos. La princesa Yang Heu fue trasladada de urgencia a la residencia Yu. Los médicos imperiales la examinaron con temor y dijeron que solo una cosa podría salvarla: la sangre humana como conducto medicinal. El príncipe consorte ordenó de inmediato que se sangrara a todos los habitantes de la ciudad de Yu para la princesa. En un instante cada rincón de la ciudad de Yu, hombres jóvenes y fuertes, mujeres, niños, ancianos, incluso bebés menores de 1 mes, fueron obligados a donar un cuenco de sangre. Los médicos de la corte analizaron la sangre de la gente común y negaron con la cabeza: no serviría. Solo la sangre medicinal sería compatible con la constitución de la princesa. El prefecto Lubin, prefecto de la ciudad de Yu, se aferró furioso a su gorra oficial. Si la princesa moría bajo su custodia, juró que pagaría con su cabeza. Así que el prefecto Lubin fue a la casa de mi familia en las afueras. Mi familia llevaba sangre medicinal en las venas. Una sola gota podía curar 100 enfermedades. Mis padres siempre nos habían advertido a mí y a mi hermana pequeña que nunca reveláramos el secreto de la sangre medicinal, pues los hombres codiciosos matarían por poseerla. Ese año una peste azotó la ciudad de Yu, más de 100 personas morían cada día. Mis padres no lo soportaron. Se desangraron para salvar a decenas de miles, la gente los aclamaba como sanadores divinos. Por supuesto, el hecho de que la sangre de la familia Dai pudiera salvar vidas no era un secreto. Poco después, mis padres fueron citados a la oficina de la prefectura. Examinaron a la princesa y con severidad, dijeron que no había nada que hacer, que no podía salvarse. Pero el prefecto Lubin se puso de pie ante el príncipe consorte y gritó: ¿acaso tu sangre no salvó a la gente? ¿Curó la peste porque no puede salvar a la princesa? El príncipe consorte ordenó a mis padres que le dieran 2 grandes cuencos de sangre a la princesa. No surtió efecto. Mi padre intentó explicarle con impotencia que nuestra sangre solo puede detener la enfermedad temporalmente. La princesa estaba gravemente herida y había perdido demasiada sangre. Era una herida mortal, ni siquiera los inmortales podían revertirla. El príncipe consorte y el prefecto intercambiaron miradas. Si la princesa moría, tanto el que había fallado en su deber como el que no la había protegido rendirían cuentas. Ambos morirían. Entonces el príncipe consorte se quedó mirando las heridas aún sangrantes en las muñecas de mis padres y gritó, presa del pánico: 2 cuencos no son suficientes, drenan hasta la última gota de estos 2 y transfúndanselo a la princesa. El prefecto Lubin lo oyó y obedeció de inmediato. Mi padre vio que la situación era desesperada y rodeó a mi madre con el brazo para protegerla. Señor, la vida de la princesa es una vida y las nuestras también. Lloró. El príncipe consorte se burló: ¿sus vidas valen lo mismo que las de la princesa? Guardias, háganlo. Mis padres, ya debilitados por haberles dado 2 cuencos, no pudieron resistirse. Los guardias del palacio les apretaron las manos con fuerza y les extrajeron sangre durante toda la noche. Los desangraron hasta el amanecer. Entonces, milagrosamente, tras beber docenas de copas, la princesa mostró signos de mejoría. El príncipe consorte exclamó: miren, mientras reciba suficiente sangre vivirá. Los guardias dudaron. Cuando el príncipe consorte pasó a la siguiente cámara, encontró a la pareja de sanadores que se había desangrado durante la noche, pálidos como el papel, con los ojos abiertos pero ya muertos. Ya no quedaba sangre para el príncipe consorte. Los guardias sujetaron los cuencos, reticentes. La familia Dai aún tiene un hijo de 6 años. Alguien escupió. El prefecto Lubin dijo rápidamente que la sangre del niño también podía usarse como medicina. El príncipe consorte envió inmediatamente hombres a la casa Dai para capturar a mi hermanita. Ella agarraba un manojo de Donkae, pensando que pronto vería a sus padres y les preguntaría cómo preparar la hierba. Solo al ver sus cuerpos se dio cuenta de lo que le sucedería. Esa tarde cayó una lluvia torrencial, poco común. Estaba recogiendo hierbas en la montaña cuando una cuchilla me cortó la mano. Con la inquietud en el pecho corrí bajo la lluvia. Cuando me acerqué a casa, la tormenta había cesado. A lo lejos vi a mi hermanita Dailu, delgada, tambaleándose.
Dio unos pasos tambaleantes y se desplomó en un charco de agua fangosa. Hermanita. Corrí hacia ella y la abracé contra mi pecho. Su rostro estaba pálido. Apagados como la ceniza, sus labios estaban incoloros. ¿Qué había pasado? Se me quebró la voz. Entonces vi su muñeca derecha, casi cortada del brazo. La herida no dejaba de sangrar, y se deslizó inconsciente en el lodo. Presioné con todas mis fuerzas, pero no pude detener la hemorragia. Sentía el brazo roto. Mis padres ya estaban muertos, esos hombres nos habían desangrado para salvar a la princesa. La sangre de mi hermana la había despertado, y solo entonces fue liberada. Había regresado a casa tambaleándose en medio de la tormenta, casi desangrada. Con la mente nublada, agarró el bulto de Donka en la mano y se aferró a mi cuello. «Hermana, corre, corre ya», susurró. Los Donka se dispersaron, indefensos, bajo la lluvia. Ese día lluvioso, la princesa se salvó. Dai-yu, yo perdimos a mi padre, a mi madre y a mi hermanita. La curandería permaneció cerrada durante días. Los habitantes de Ciudad Yu finalmente supieron que algo le había pasado a la familia Dai. Corrieron a nuestra pequeña habitación y encontraron 3 tablillas ancestrales colocadas. Las había colocado la hija mayor, yo, pero había desaparecido. Mis padres habían prestado un gran servicio a la ciudad. Al enterarse de que el príncipe consorte y la princesa habían causado innecesariamente la muerte de la pareja Dai, la ira se desató por todos lados. Acudieron a la prefectura para exigir una explicación. Cuando la princesa se recuperó por completo y se enteró del alboroto, bebió un sorbo de caldo de ginseng y dijo con calma: «Esos 3 miembros de la familia Dai tuvieron la suerte de prestarme sus vidas». El prefecto Lubin hizo una reverencia y dijo: «Sí, pero princesa, ¿qué pasa con la gente? No se dispersarán sin una explicación». «No es sencillo», respondió ella. «Incriminar a la tribuna, alegar que conspiraron para matar a la princesa. Eso los calmará». Condenó a la familia Dai por traición y ordenó su ejecución. La hija mayor, desaparecida, fue incluida en la lista de personas buscadas. Medio mes después, regresó a la capital con el príncipe consorte. Nunca imaginó que 3 años después, la desaparecida mayor de la familia Dai reaparecería como médica abiertamente ante ella. Ahora, la vida de la princesa y su hijo penden bajo mis agujas de plata. El vientre de la princesa se arqueó como un arco. Al tocarlo, el feto se movió con dificultad. Era evidente que aún quedaba un tenue rayo de vida, pero estaba a punto de morir. Los médicos de la zona, incluido el doctor Su, lo notaron, pero no se atrevieron a decirlo. Mi madre, en vida, se especializó en partos difíciles. Había rescatado a cientos de mujeres de la muerte en las puertas del inframundo. Cuando un esposo suplicaba salvar a un hijo a costa de su esposa, ella nunca accedía. Siempre salvaba la vida de la madre. Me enseñó que cuando un feto crece, se puede palpar con la mano su probabilidad de supervivencia. Ante todo, dijo, somos sanadores, la compasión debe ser lo primero. Hoy fingí preocupación por la vida del pequeño heredero, pero no necesitaba la compasión de ese niño. Apreté el vientre de la princesa, sujetando la frágil cabeza del feto, y luego extraje una aguja larga y delgada de plata. Murmuré un hechizo para invocar almas. Las almas inquietas renacerían en el vientre del enemigo. Padre, madre, hermanita, la preciosa vida a punto de morir, renacerían como sacrificio para recompensarlos a todos. La princesa gritó de dolor. El príncipe consorte entró corriendo y al ver unas gotas de sangre en el vientre de la princesa, rugió furioso: muchacha. ¿Cómo te atreves? Retiré las agujas de plata, bajé la mirada y pregunté en voz baja: ¿Su Alteza aún siente dolor o pesadez en el vientre? La princesa Yongwu forzó los ojos, que había cerrado con fuerza por el dolor. Se tocó el abdomen, su rostro ya no estaba contorsionado por la agonía. Recuperó un poco el color, incluso pudo palmearse la barriga y sentarse. La princesa me miró. Esta doctora sí que tiene habilidad. Me arrodillé respetuosamente. Es solo la profunda fortuna de Su Alteza. Mi humilde oficio solo añade flores al brocado. El príncipe consorte le acarició el vientre. Entonces se salvará el niño. Este tratamiento debe repetirse cada 7 días, respondí.
Solo entonces podrá restaurarse el frágil cuerpo de la princesa. Cuando Su Alteza se recupere, el pequeño heredero estará a salvo. Vendré a atenderla todos los días. Qué problemático, dijo la princesa. ¿Cómo te llamas? Este sirviente se llama Ninli. La princesa Yongwu asintió. Entonces quédese aquí en la residencia para cuidarme. Doctor Su, no tiene objeción. El doctor Su me miró fijamente y respondió, nada me complacería más. La salud de la princesa y del heredero es lo primero. Esperen. La voz del príncipe consorte interrumpió. Me miraba fijamente. Me resultas familiar. Si vas a estar con la princesa a diario, deben verificar tus antecedentes. Me miró fijamente con la sospecha agudizada. ¿De dónde eres? ¿A qué se dedicaba tu padre? ¿Tienes hermanos? Antes de que pudiera responder, la doctora Su intervino nerviosamente. Sus padres murieron cuando ella era pequeña. Ella no tiene parientes. El príncipe consorte lo fulminó con la mirada. Le preguntó. ¿Por qué respondes por ella? Se recostó en su silla, me levantó la barbilla con la punta de la bota como si jugara con un perro y se burló. Esa cara tuya, la he visto antes. Ante una orden de búsqueda, la cara del doctor Su palideció como el papel. Levanté ligeramente la cabeza, mirando al príncipe consorte a los ojos con serenidad y seguridad. Su señoría debe estar bromeando. Para entrar en palacio como médico, se requiere una trayectoria impecable. ¿Cómo podía aparecer en un cartel de búsqueda? El príncipe consorte sospechaba profundamente. Fue él mismo quien organizó los cargos contra la familia Dai, quienes habían visto el retrato años atrás. Cuando se publicó ese cartel en Ciudad Yu, me di cuenta de inmediato de que el artista, quizás deliberadamente, no había captado mi imagen correctamente. El rostro del pergamino se parecía al mío, solo vagamente. Además, había usado medicina para alterar mis rasgos. No podía reconocerme realmente, estaba fanfarroneando. Solo deseo servir a la princesa, dije con humildad, y quizás, cuando el pequeño heredero nazca sano y salvo, obtener una pequeña recompensa. Recuperando la compostura, añadí, si su señoría duda de mí, por favor, avise a la prefectura para verificar mi identidad. El príncipe consorte entrecerró los ojos, la sospecha y el cálculo brillaban en ellos. Dio un sorbo a su té. Muy bien. Convoca al prefecto Lubin de Ciudad Yu a la capital. Que viera si esta mujer figuraba alguna vez en la lista de buscados. La princesa, ansiosa por su embarazo, protestó de inmediato. El príncipe consorte la tranquilizó, la precaución no hace daño a nadie. Estos tipos de baja cuna suelen volverse arrogantes en cuanto poseen un poco de talento. Necesito saber quién es para poder estar tranquilo teniéndola cerca. La princesa Yongwu se apoyó débilmente en su pecho, murmurando, esposo, siempre eres cauteloso. Me encerraron en una mazmorra. 2 días después, el prefecto Lubin llegó a la capital y entró en la residencia de la princesa. Arrastrado con cadenas, me llevaron al gran salón. El prefecto Lubin, que había prosperado durante 3 años bajo el favor de la princesa, se había vuelto gordo y grasiento con el aliento agrio por el exceso. Se inclinó hacia mí, mirándome con los ojos entrecerrados. Podía oír su respiración jadeante, oler la podredumbre de su cuerpo sobrealimentado. Levanté la cabeza sin inmutarme ni apartar la mirada. Me observó un buen rato y finalmente dijo, «Te pareces un poco a ese criminal Dai Yu de la familia Dai». Años atrás, durante la peste, el prefecto Lubin se alojó en nuestra clínica. Le había servido una medicina amarga con manos temblorosas. Una vez comentó que era una chica bonita. Pero eso había sido hacía 5 años. Los rasgos de una joven de 16 años cambian, y yo había usado medicina para alterar los míos. No había forma de que me reconociera a simple vista. De hecho, el prefecto Lubin parecía inseguro. Se giró hacia la puerta y gritó, «Erudito, ven a echar un vistazo». Erudito era un lisiado que cojeaba paso a paso hacia el gran salón para mirarme. Mantuve la calma en mi rostro, pero en mi corazón ya había estudiado. Hace años, Schoulerly se rompió la pierna. Mi padre fue quien lo atendió. Salvó la pierna, pero nunca recuperó la marcha por completo y cojeaba al caminar.
Ese año coincidió con la temporada de exámenes. Como no podía caminar con normalidad, Schoulerle se dedicó a estudiar durante 10 años y ni siquiera logró presentarse a los exámenes. Así que le guardaba rencor a mi padre, convencido de que mi padre había omitido curarlo deliberadamente para que no pudiera rendir los exámenes. Unos años antes incluso escribió ensayos difamando a mi padre, tildándolo de charlatán, una traición a nuestra familia. Aún así, Schoulerle tenía talento y un don para la pintura. Se convirtió en el artista de la prefectura, cada retrato buscado en Ciudad U pasaba por sus manos. Cuando la desgracia golpeó a la familia Dai, fue su pincel el que produjo el cartel de búsqueda con mi rostro. Pintaba también a la gente que no olvidaba ningún rostro que había visto. Schoulerle se acercó cojeando frente a mí. Al ver que apartaba la mirada, soltó una risa fría y con una voz que solo él y yo podíamos oír, dijo: «Señorita Dai, ha caído en mis manos». Puse cara de inocente. El príncipe consorte preguntó: «¿Reconociste algo?». El erudito me observó durante un largo rato. El príncipe consorte se impacientaba. El prefecto Lubin, que interpretaba bien los estados de ánimo del príncipe, sugirió sin rodeos: «Más vale matar que fallar». Si el príncipe sospecha que esta médica es el remanente superviviente del clan Dai, ¿por qué no la ejecuta? «Me someto a su señoría», respondió el erudito. Debido a su torpeza apartó lentamente la mirada de mí y se arrodilló, diciendo: «Esta mujer. Nunca la había visto antes». «¿Qué?», preguntó apresuradamente el prefecto Lubin. «¿Estás seguro?». «Su rostro me resulta muy familiar». «Ya sabes cómo es», dijo el erudito. «Cuando uno ha visto un rostro, no lo olvida». Schoulerle captó la mirada del príncipe consorte y continuó: «Esta mujer, sinceramente, no me causa ninguna impresión. Hoy es la primera vez que la veo». «Entonces, ¿por qué la mirabas fijamente?», preguntó el príncipe. Schoulerle sonrió. Sin ocultarle nada a su señoría, Schoulerle pensó que el rostro de este médico era agradable. Un erudito consideraría naturalmente tomar a una mujer así como esposa, así que lo miré 2 veces. Ante esto, el príncipe se burló. «Este lisiado se atreve a pensar en tomar a una joven, probando un cuenco viejo sobre hierba fresca. Es 10 años menor que tú». «A los eruditos no les importan esas cosas», dijo el erudito con cara de pícaro. El príncipe consorte se levantó y lo pateó. «No deshonres a nuestros literatos. Si no sospechan de ella, creo que debe quedarse para ayudar a la princesa a gestar el embarazo». En ese momento Chui y yo, la doncella de la princesa, entramos corriendo y gritamos que la princesa había despertado de una pesadilla y no paraba de llorar. El príncipe hizo caso omiso de otros asuntos, corrió a las habitaciones interiores y, al regresar, ordenó a los guardias que me desataran y me llevaran al patio interior. Mientras me llevaban, eché una rápida mirada a Schoulerle, y lo encontré mirándome fijamente. En el dormitorio, la princesa sudaba frío. «Soñé que mi sangre se secaba», gimió. «Solo quedaban huesos y piel, mi hijo acurrucado en un charco de sangre». «Ah». Se agarró el vientre aterrorizada y se acurrucó contra el príncipe consorte, gimiendo: «¿Cómo pudo secarse mi sangre?». «Esa es mi sangre». «Eso no es sangre humana», murmuré en voz baja. La princesa y el príncipe consorte se volvieron hacia mí. «¿Qué quieres decir?». «¿Qué sabes?». Me arrodillé y respondí. Antes de empezar a cuidar a la princesa, revisé el historial médico de la clínica imperial. Hace 3 años, cuando la princesa se cayó del caballo, le hicieron una transfusión de sangre completa. Al despertar de una pesadilla así, a menudo se siente la sangre hirviendo como si estuviera frita en aceite. La princesa me miró fijamente. «¿Tienes algún método?», preguntó. «Si la sangre hierve en el útero, fácilmente lleva a la muerte», dije. Al oír esto, tanto la princesa como el príncipe consorte cambiaron de color. Saqué de mi botiquín una rodaja de ginseng. «Hay un remedio para la fiebre», expliqué. «En mi casa se conserva un ginseng sanguíneo milenario que combate los síndromes de sangre caliente. Pero para que el ginseng alcance su máximo efecto, se necesita una persona con un cuerpo fuerte que done sangre durante toda la noche». El príncipe consorte rechazó de inmediato la idea, pues su sangre podría ser absorbida durante toda la noche. La mayoría moría incluso después de medianoche.
Ese año en Ciudad Yu, 2 personas fueron desangradas solo media noche antes de que se les secara la sangre, dijo. Apreté el puño y bajé la cabeza para ocultar la furia en mis ojos. Un cuerpo robusto, robusto y fuerte como un buey, si se le sangraba durante la noche, seguiría sangrando sin parar. Levanté la vista y le dije a la princesa, el cuerpo del prefecto Lubin le irá bien. El prefecto Lubin nunca sospechó lo que le aguardaba. Cuando lo llevaron a la plataforma de ejecución, no sabía qué había sucedido. Saqué un cuchillo pequeño y afilado y le hice una marca en la garganta, llena de grasa, de su robusto cuello, sonriendo mientras decía, Prefecto Lu, hoy probarás lo que es ser desangrado vivo. El terror le iluminó la mirada. Eres de la familia Dai, realmente eres Dai Chou. Princesa. Príncipe, este es. Apenas logró soltar un grito antes de que mi espada le cortara la garganta. Le dijiste al príncipe consorte que la sangre de mi padre podía salvar vidas, ¿verdad? Tras la muerte de mis padres, la princesa seguía sin despertar, así que le dijiste que había un niño de 6 años en mi casa. Mi cuchillo le atravesó la grasa una y otra vez. Mi hermana solo tenía 6 años y le cortaste las muñecas y la dejaste seca. Al desmayarse, su cuerpo palideció tanto que era casi transparente, las heridas de las muñecas mostraban el hueso. La afilada hoja cortó la carne y finalmente tocó el hueso, yo lo rasgué deliberadamente hasta el hueso. Los ojos del prefecto Lubin se abrieron de par en par, escupió un chorro de sangre espesa y coagulada, inhaló profundamente y gritó que el príncipe consorte había ordenado que hiciera esto. Ya sabía que el príncipe consorte y la princesa eran los autores intelectuales. No perdonaría a un hombre, así que lo envié al inframundo para que les mostrara el camino a esos 2 nobles. Mi mano era precisa. El prefecto Lubin se desangró en el patio de la princesa durante la noche. Al principio, la sangre brotó a raudales, luego se convirtió en un hilo fino. A la mañana siguiente solo quedaban 1 o 2 gotas. Yacía boca abajo en la plataforma de ejecución, con la piel blanca como el papel y los ojos en blanco, como si fueran a salirse de sus órbitas. Extraje el ginseng de la sangre y lo envolví en una tela roja. No era una medicina para la princesa, sino ginseng de sangre para invocar las almas de mi familia. Tenía que cocinarse con la sangre del enemigo para arrebatar los espíritus agraviados de mis padres y mi hermana. Al amanecer, me encontré con el erudito Li. Había esperado a propósito, pues había escuchado los lamentos nocturnos del prefecto Lubin. Se fijó en el ginseng sanguíneo en mis manos, envuelto en rojo. Dijo, ¿de verdad usaste la brujería? Tus padres te enseñaron esto, ¿lo has olvidado? La familia Dai tenía una larga tradición de sanadores, y yo me convertí en quien se apartó de la ortodoxia. Aprendí por mi cuenta el arte del alma. Una vez incluso lo usé para ayudar a una dou moribunda, de ella nacieron 3 cachorros, que respiraban, pero estaban ciegos, y 2 de ellos murieron en 2 días. Mis padres me regañaron por eso, advirtiéndome que no jugara con las artes del alma con criaturas vivas. Mientras vivieron, les obedecí. Pero ahora que mis padres habían muerto y mi hermana se había ido, ¿para qué servían las reglas entonces? Quería venganza. Le pregunté fríamente al erudito Li, erudito, dime, ¿de qué sirve la compasión y la conciencia del sanador contra un enemigo? Me miró largo rato y de repente se rió. Tienes razón. Así que me ayudaste. Insistí. Me miró a los ojos. Hace 3 años, cuando pinté el cartel de búsqueda, difuminé tus rasgos a propósito para que los soldados no te encontraran. Ayer, incluso te inventé pruebas. ¿Pero no odiabas a tu padre? ¿No estabas enojada con él? Enojo sí, dije. De joven, era impulsivo. Cuando desperté de aquella caída y supe que quedaría cojo para siempre, que jamás presentaría los exámenes tras 10 años de duro trabajo, sentí como si el mundo entero me hubiera traicionado. Solo después comprendí que a quien más no deberías odiar es al hombre que te salvó. El erudito Li se dio una palmadita en la pierna coja. Sin él, esta pierna podría haber sido amputada. Guardó silencio un momento. Había planeado disculparme, agradecerle por salvarme, pero luego me enteré de que había muerto en la prefectura. Escuché que la princesa le había hecho una sangría y luego lo acusaron de conspirar para matarla. Fue absurdo. Me miró con una mirada justa. Si no te ayudaba, ¿cómo podría limpiar mi conciencia?
Dayu, ayer, cuando el prefecto Liu Bin y yo fuimos a la capital, ni yo ni ningún ciudadano común de la ciudad de Yu te reconocieron. Durante la plaga de ese año, continuó el erudito Li, la gente de la ciudad de Yu llevaba la sangre de tu familia Dai en las venas. La gente común odia sobre todo a quienes se aprovechan de los demás, la princesa y el príncipe consorte, y a los mezquinos y despiadados como el prefecto Liu Bin. Si los quieres muertos, claro que debo darte un cuchillo. Me incliné ante él con solemnidad. Gracias por instar al prefecto Liu Bin a venir a la capital. De no ser por ti, no habría sabido cómo lidiar con ese magistrado traidor. El erudito Li observó el cadáver blanco como la nieve del prefecto Liu Bin, no muy lejos, y advirtió, matar a un solo prefecto ya era bastante difícil, ¿cómo podríamos atrapar a la princesa y al príncipe consorte? Matar al prefecto usurpando la autoridad de la princesa, dije con una sonrisa. Para matar a la princesa, respondió, debemos tomar prestado el mandato del emperador reinante. El emperador Sinúa es el hermano mayor de la princesa. Solo lleva 10 años en el trono y está constantemente exhausto y enfermo. El médico Su me susurró que el emperador probablemente no viviría más allá de los 30. La clínica imperial guardó silencio al respecto. Esperé a que la enfermedad del emperador empeorara. Cuando llegara ese momento, yo sería el salvador del soberano. Coloqué el ginseng sanguíneo en la olla de decocción y preparé una bebida espesa y negra que olía a hierro y sangre. El príncipe consorte casi vomitó al percibir el aroma, pero la princesa parecía ignorarlo, incluso le empezó a gustar la medicina y a veces pedía varios tazones al día. No era la princesa quien lo deseaba, sino el feto que llevaba dentro quien ansiaba la raíz de ginseng sanguíneo. Tras 2 meses de tomar la poción, la princesa dejó de sangrar. Los dolores de estómago cesaron. El niño pateaba con frecuencia a diferencia de los movimientos fetales anteriores, esta vez, la princesa sintió una vida fuerte y vigorosa en el útero. Inténtalo, esposo, siéntelo. Nuestro hijo nos saluda, arrulló. El príncipe consorte apretó la mano contra la hinchazón de 8 meses. El feto retrocedió con tanta fuerza que lo alarmó. ¿Por qué? ¿Porque este niño me da la impresión de ser rencoroso? Si estuviera fuera del útero, una patada podría hacerme volar. Intentó restarle importancia y la princesa se alegró, pero bajo la broma, él estaba genuinamente inquieto. Aunque el feto ya estaba seguro, la tez de la princesa parecía como si la niña le hubiera absorbido la mitad de su vitalidad, su piel se descascarillaba como cera de vela. Su deseo se enfrió. Esa noche realicé la acupuntura de costumbre. Era tarde y todo estaba tranquilo, en la habitación de la princesa ardía incienso. Al terminar, la princesa pareció dormir profundamente. Al irme, el príncipe consorte me esperaba tras el biombo y me tomó la mano. «Mediconin, ¿por qué huele a princesa?», preguntó. Fingiendo sorpresa, dije que debía ser el olor a incienso que había quedado en su habitación. «¿De verdad?», preguntó y me apretó el brazo. Se llevó la palma a la nariz e inhaló. «¡Qué fragancia!». Me rodeó la cintura con el brazo y dijo, «Estás muy hermosa. No solo soy erudita, sino que incluso yo siento deseos de tomarte como concubina». No me resistí porque la princesa, de pie junto al biombo, abrió los ojos de repente y observó el rostro del príncipe consorte con furia celosa. La princesa no dormía, lo sabía. Un marido pillado en el acto, por supuesto, enfadaría a su esposa. Pero en tales asuntos, la culpa solía recaer sobre una mujer como yo. Me arrodillé en el salón mientras la princesa, dándose palmaditas en el vientre, miraba hacia abajo desde su alto asiento para interrogarme. «Ahora que el embarazo está estable», dijo, «los médicos de la clínica imperial informan que el niño está fuerte. Ya no es necesario este médico de cabecera». El príncipe consorte, ansioso por demostrar su inocencia, insistió en voz alta, «Fue ella quien me sedujo». «Princesa, esta plebeya quiere ascender de rango, en el mejor de los casos, debe ser convertida en una concubina menor, sus intenciones son corruptas». La princesa lo miró fijamente y ordenó que me desnudaran y me dieran 30 latigazos. Aunque mis brazos aún pudieran hacer acupuntura, mis piernas no servirían de nada, golpearme hasta dejarme inservible no me impediría mantener a la niña a salvo. Un lisiado no puede perseguir a un príncipe. Los guardias del palacio se preparaban para llevarme a la ejecución, cuando un mensajero frenético irrumpió. El soberano se encontraba gravemente enfermo.
El médico Su me llamó de inmediato y trajo al médico Nin al palacio para que diagnosticara. El médico Su me mostró el registro del pulso del emperador. Desde su nacimiento había sufrido debilidad crónica. Cada episodio lo desmayaba y la condición empeoraba con cada recurrencia. La enfermedad del emperador es diferente a la de la princesa. Su condición fue causada por una herida externa que casi le costó la vida, mientras que la del emperador es congénita y degenerativa. La enfermedad del emperador era solo aguda. Mientras no fuera mortal, mi sangre podría curarlo. Cuando subí al carruaje rumbo al palacio, el médico Su vino en persona a buscarme y murmuró: Su Majestad ha enfermado, ha llegado su oportunidad. Entré en la habitación imperial. El médico Su, jefe de la clínica, ordenó a los demás médicos que me impidieran salir. El emperador Sinúa yacía en la cama, apuesto pero pálido por la enfermedad. No estaba del todo inconsciente, sus ojos estaban abiertos, reflejando la luz de la vela. Su Majestad, soy Nin Li, médico de la clínica imperial, dije, y me arrodillé para realizar el saludo formal. Luego tomé un cuchillo y me corté la muñeca. Acerqué el brazo sangrante a los labios del emperador y lo apreté contra mi pecho. Parecía un hombre hambriento por la sequía que de repente se topa con la lluvia. Cuando la sangre tocó su boca, empezó a tragar por instinto. No mostré ninguna expresión de disgusto, dejé que el emperador bebiera mi sangre para seguir con vida. El médico Su permaneció de pie, incapaz de observar demasiado tiempo. Afuera del dormitorio, la princesa gritaba y clamaba: ¿Cómo está mi hermano mayor? ¿Por qué puede entrar ese médico si yo no? Quiere ser la concubina del príncipe consorte. Conspira con inmodestia. No permitas que una mujer así se le acerque. La princesa lloró. Varios grandes ministros se arrodillaron en el salón exterior. La enfermedad del emperador era grave y la corte podía cambiar en cualquier momento. El grito de la princesa Yongu provocó miradas cautelosas. Mientras la conmoción aumentaba, el médico Su salió con el rostro radiante: Su Majestad había despertado. Tras mi tratamiento, el emperador Singhua recuperó el color y su discurso adquirió fuerza. Oyó el alboroto de la princesa Yongu afuera. Un hombre que engaña, dijo con suavidad, es la razón por la que culpamos a las mujeres de seducir. Si las mujeres de tu casa atraen la atención del príncipe consorte, ¿podrían realmente resistirse? La habilidad de Nin Li es extraordinaria. Eres una princesa, no hables tan precipitadamente. Además, he oído que defiende al niño que llevas en el vientre. Las palabras del emperador Singhua fueron suaves, no llenas de ira, sino de soberanía. La princesa Yongu protestó, sintiéndose agraviada. Hermano, yo. Interrumpo Su Majestad, el niño en el vientre de la princesa es una señal auspiciosa. Mi medicina es solo bordado sobre brocado, una señal auspiciosa. El emperador dijo con interés. Explícame. Hablé en serio hace un mes, cuando el feto de la princesa se movió y los augurios eran inestables, las fronteras se deterioraron y las inundaciones azotaron el sur. Después de que los signos fetales de la princesa se estabilizaron, el frente obtuvo una gran victoria y las inundaciones retrocedieron. De pequeño cultivé el camino en la montaña, dije. Por lo que he visto, los signos fetales de la princesa se conectan íntimamente con el destino de la dinastía. Si la princesa da a luz sana y salva, nuestro gran San ganará todas las batallas y el reino florecerá. El emperador Singhua estaba débil y enfermo, y cuando los médicos le fallaron, llegó a venerar el camino. Su pulso me indicó que había estado tomando elixires en secreto, buscando la longevidad. Otros podrían ignorar mis palabras, pero él creería. La coincidencia de las victorias en el frente y el amainamiento de las inundaciones justo cuando los signos fetales de la princesa se estabilizaban era demasiado impactante como para ignorarla. La frontera necesitaba un presagio que tranquilizara al pueblo. El emperador Singhua me miró. Mi sangre lo había salvado, a sus ojos yo era un verdadero auspicio. Estaba dispuesto a escucharme. Llamó a un ministro de segundo rango desde el salón exterior. Sin dudarlo, proclamó ante la corte que el feto de la princesa era un presagio celestial y ordenó que este decreto se enviara a la frontera para levantar la moral de las tropas. La princesa desconocía por qué su embarazo se había visto envuelto en la fortuna del Estado. Estaba sorprendida y desconcertada. Cuando me miró, incliné la cabeza en una reverencia apaciguadora. Ella resopló.
Así que el destino de mi hijo es bueno, no tiene nada que ver con tu habilidad. Si mi hermano ha hablado a tu favor, no presentaré cargos. Deberías retirar tus pensamientos, mi príncipe consorte es mío. Sonreí y le devolví la mirada. Tras la promulgación del edicto, la princesa y los ministros se retiraron. El emperador se quedó solo conmigo. Me llamó, me arremangó y miró el vendaje que me rodeaba la muñeca. Fue tu sangre la que me salvó, dijo. Fingí sorpresa, Su Majestad aún lo recuerda. Aunque estaba medio en el otro mundo, te oí decir tu apellido. Recuerdo el sabor de la sangre fresca en mi boca. ¿Me oíste claramente entonces? Bien. De lo contrario, mi sangre se habría desperdiciado. Antes de esto, cada vez que el emperador enfermaba, las medicinas de la clínica imperial solo aliviaban su sufrimiento después de 3 días. Pero unas gotas de mi sangre lo restauraron al instante, devolviéndole las fuerzas como si nunca hubiera estado enfermo. Poder salvar a Su Majestad es mi mayor honor, dije con humildad temblorosa. Solo le ruego a Su Majestad que guarde esto en secreto. Si otros supieran que mi sangre puede sanar, mi vida estaría perdida. Tu humilde cuerpo, la mirada del emperador se posó en mi rostro. Mi madre había sido una belleza y heredé su belleza. Pero tras 3 años de ocultación, usé medicina para alterar mis rasgos, realzándolos sutilmente. Suficiente para tentar al príncipe consorte a disimular discretamente su relación con la princesa. Ahora ante el emperador, ese mismo rostro era un bordado enjollado sobre seda. Una belleza cuya sangre viva podía servir de medicina, una mujer así merecía un lugar entre las concubinas del emperador. El emperador Sinúa me observó durante un buen rato antes de hablar. Te llevaré al palacio como mi consorte y te daré un título para que puedas protegerte. ¿Qué dices? Fingiendo sorpresa y humildad, me arrodillé. La gracia de Su Majestad me abruma. Sin embargo, el pequeño heredero en el vientre de la princesa aún no ha nacido sano y salvo. Este humilde sirviente aún tiene la tarea de sanador. Cuando el niño nazca sano y salvo, con gusto acompañaré a Su Majestad. Lo que no se puede poseer es mejor dejarlo en el olvido, incluso a un emperador lo dejaría colgado de la nostalgia. La mirada del emperador se suavizó con admiración. Piensas en el futuro del imperio antes que en ti mismo. Muy bien, cuando el hijo de la princesa Yongu nazca sano y salvo, te llevaré al palacio. Tomó mi mano y rozó la herida con los labios. De ahora en adelante tu sangre me pertenece solo a mí. Con el emperador como mi escudo, la princesa y el príncipe consorte ya no se atrevieron a molestarme. Durante los 2 meses siguientes, cuando la guerra en la frontera iba bien, mantuve el embarazo de la princesa bajo control. Pero cuando las batallas se volvieron contra el imperio o se produjeron desastres naturales, le di hierbas que le causaron 2 días de calambres. Naturalmente el emperador ordenó investigaciones. Pero todos en la clínica imperial, dirigidos por el médico Su, hablaron al unísono, no se encontró rastro de engaño. Desde ese día, todos bajo el cielo creyeron que el feto en el vientre de la princesa estaba ligado al destino de la gran dinastía Shang. Pasó el tiempo y llegó el día del nacimiento. El emperador, al enterarse de la noticia, abandonó la corte temprano para presenciar el nacimiento de este supuesto heredero auspicioso. Toda la capital contuvo la respiración. Los ciudadanos esperaban de puntillas el nacimiento del niño que, según se decía, encarnaría la fortuna del imperio. Ese mismo día, el ejército del imperio se enfrentó a las tribus en una batalla decisiva. Todos creían que si el parto transcurría sin contratiempos, la victoria llegaría. Dentro de la cámara, la princesa estuvo de parto toda la noche, empapada en sudor frío y aferrándose a su edredón con agonía. Cerca del amanecer, atrapé al recién nacido envuelto en un trozo de tela roja. ¿Ha nacido? Jadeó. ¿Por qué no lo oigo llorar? Incorporándose, la princesa me miró. Acerqué al niño. Un grito desgarrador rompió el aire. El príncipe consorte entró corriendo y vio a la princesa acurrucada en la esquina de la cama, con el cabello despeinado, sollozando desconsoladamente. ¿Dónde está la niña? La niña está aquí, mi señor, dije, dando un paso al frente y levantando una esquina del pañal. Dentro yacía un bebé con el rostro pálido como la muerte. No lloraba, solo miraba con los ojos abiertos al príncipe consorte con 6 pupilas negras como la tinta.
El niño que se suponía traería fortuna a la gran dinastía Sang tenía 3 caras en su fantasmal cabeza blanca. 2 tenían el rostro cansado de los adultos. El tercero, el de una niña de 6 años. El príncipe consorte retrocedió casi dejando caer a la pequeña. Lo apreté con fuerza, sonriendo levemente. ¿No le suena esta cara, mi señor? Tartamudeó. ¿Qué está diciendo? Tonterías. Señalé suavemente cada cara. Esta pertenece a la esposa del gran sanador Dai. Y esta a su hija de 6 años. Al levantar la vista me encontré con las miradas aterrorizadas de la princesa y el príncipe consorte y reí. La vida de la princesa fue comprada con la sangre de 3 almas. Esta noche esos 3 han regresado para reclamarla. ¿Por qué tienes miedo? Un trueno resonó en el horizonte. El emperador, presenciando la escena, con la princesa acurrucada en un rincón y el príncipe consorte pálido y tembloroso, miró al niño. El bebé yacía inmóvil, devolviendo la mirada a todos los que lo observaban, silencioso y tranquilo hasta el horror. El emperador frunció el ceño. ¿No dijiste que este niño era un presagio de bendición? Arrodillándome con el bebé en brazos, hice una reverencia. Se suponía que sería una bendición, Majestad. Pero el príncipe consorte y la princesa han pecado demasiado. Lo que una vez fue una bendición se ha convertido en un castigo celestial. En el instante en que las palabras castigo celestial salieron de mi boca, un trueno resonó en el cielo. En ese mismo instante irrumpió un eunuco despeinado y jadeante. Su Majestad, el frente se ha derrumbado. La batalla está perdida. Casi 10.000 muertos. El emperador y yo nos quedamos paralizados. Empecé porque la coincidencia era real. El emperador se sobresaltó porque sentía un profundo dolor por su ejército. Un niño destinado a ser un presagio de bendiciones, ¿cómo podía traer semejante cosa? Cuando el emperador miró a la princesa y al príncipe consorte, ambos se quedaron sin palabras ante su interrogatorio. Hace 3 años, cuando la princesa se cayó de su caballo en Yuciti, dije, sosteniendo al bebé en alto para que todos lo vieran, que Yuciti es la mayor fortaleza del Gran Sang. De los 100.000 soldados en el frente, 40.000 son de Yuciti. Los soldados del frente arriesgan su vida por el reino, pero sus propios padres fueron capturados en Yuciti por la princesa y el príncipe consorte, obligados a dar su sangre. Voy directo al grano. Arriesgaste la vida de una ciudad entera para salvar a una princesa. Si eso no es monstruoso, ¿qué lo es? Claro que el cielo lo castigaría. Hoy el castigo celestial alcanza el destino de todo el imperio. Mientes. El príncipe consorte espetó, luchando por defenderse. Nunca sangré a la gente de la ciudad. Tenía frío. De hecho, tú no lo hiciste porque su sangre no se ajustaba a la constitución de la princesa. Si la sangre de la ciudad hubiera sido la misma que la suya, la habrías desangrado por completo. Además, ¿te has olvidado de los 3 miembros de la familia Dai? Los desangraste hasta la muerte, solo para salvar a una princesa que merecía morir. Este mundo tiene jerarquías y rangos, continué con voz firme, pero el camino del cielo iguala una vida a otra. 3 vidas por una princesa, semejante trato provocará la ira del cielo. Este niño es el regreso de esos 3 Dais que vienen a confrontar a la princesa. No viene solo a quitar una vida, viene a exigir cuentas. La princesa Yongu se levantó de la cama y, temblando, se aferró a la fila del emperador. Hermano, me calumnia. Basta. El emperador Xinhua apartó a la princesa de una patada furioso. Soy el soberano y jamás cambiaría la vida de mi pueblo por la mía. Solo eres una princesa, ¿cómo te atreves a pisotear a mis súbditos? La princesa, recién parida y debilitada, cayó y no pudo levantarse de su bota. Comprendió demasiado tarde que la ira del emperador no se apaciguaría, si no se le daba un chivo expiatorio, su destino sería sombrío. Que fuera el príncipe consorte. Fue totalmente obra suya. La princesa lloró. Yo estaba inconsciente entonces, no sabía que había cometido tal maldad para salvarme. El príncipe consorte se quedó atónito de que la princesa lo abandonara. Princesa, hice esto para salvarte. La princesa le escupió, que casaste conmigo pero aún así tomaste concubinas. Siempre supe que no me amabas.
Un hombre que no me ama, ¿qué vale? Los guardias del palacio apresaron al príncipe consorte y lo obligaron a arrodillarse a mis pies. El emperador se volvió hacia mí. Haz con él lo que quieras. Me agarró la mano. Cuando esto termine, ven a mi lado. El príncipe consorte cayó en mis manos. Agarrando al niño extraño que no lloraba, corrí de vuelta a tu ciudad. El carruaje se detuvo frente a la pequeña parcela de mi familia. El príncipe consorte, atado y arrastrado fuera del carruaje, fue arrojado ante las 3 tumbas, mis padres y mis hermanas pequeñas. Tú eres Dai Chou. Balbuceó aterrorizado. Lo miré y le pregunté, ¿sabes por qué me cambié el nombre? Acuné al bebé y acaricié los nombres de las lápidas. Hay hogares a los que nunca se regresa, las despedidas duran hasta la muerte. Ya no tengo hogar, solo Ninli. Tú y la princesa me lo dieron todo. Ha llegado la hora de que pagues. Colgué al príncipe consorte boca abajo de un árbol frente a las tumbas y le corté la garganta con una daga. No te preocupes, no moriría pronto. Al menos una noche sufriría, como hice sufrir al prefecto Lu. Debió sentir cómo la sangre le drenaba poco a poco hasta que no quedó ni una gota. El príncipe consorte se convulsionó mientras la sangre corría por el poste, goteando sobre la tierra ante las lápidas de mis padres y hermanas. Gritó con un aullido largo y amargo que pronto se convirtió en un gorgoteo al quebrarse la voz. En ese momento el bebé envuelto en pañales sollozó de repente. 3 rostros, 3 bocas lanzaron un grito triunfal y purificador, como si las almas que regresaban finalmente hubieran sido liberadas. Las lágrimas me rodaron por el rostro mientras apretaba mi mejilla contra la del niño. Papá, mamá, hermanita, ¿lo ven? Les he enviado a otro. El bebé se movió acurrucándose contra mí. Su suave manita se estiró y me arañó la oreja, como solían hacer mis padres, riéndose de mi inteligencia y belleza. Se me cayeron las lágrimas. Solo cuando esos ojos negros me miraron me parecieron casi humanos. 6 ojos derramaron 6 lágrimas a la vez, y luego se cerraron lentamente. Me quedé allí sentado toda la noche hasta que se le secó la sangre al príncipe consorte. Entonces tomé al niño y me fui. Al amanecer subí al templo de la montaña y le entregué el infante sin vida al abad. El venerable monje miró al niño de 3 caras sin miedo, solo con compasión. Por favor, maestro, dije arrodillándome, guíe sus almas hacia el renacimiento. Podía sentirlo, el espíritu de mis padres y hermanas nunca había estado en paz en los últimos 3 años. Así que usé al niño nonato en el vientre de la princesa para invocarlos, para que bebieran su sangre, para dar a conocer su sufrimiento mediante una profecía y para destruir la casa real desde dentro. El nacimiento del niño fue para obligar al emperador a buscar justicia, para mostrar al mundo por qué el supuesto niño bendecido se había convertido en un monstruo. Solo así se podría creer en el castigo del cielo, y solo entonces podría usar el poder del emperador para atacar la mansión de la princesa. El príncipe consorte había muerto, pero la princesa aún tenía sangre imperial. Tras los ritos en el templo, la guardia imperial rodeó el recinto. El propio emperador vino a buscarme. La princesa Yongwu, medio loca, me señaló y gritó, hermano, ella es Daikyu, la fugitiva. Mi hija se convirtió en ese monstruo por su culpa. Presagio celestial, maldición divina, todo son mentiras. Ella engañó al trono, mátenla. La princesa pensó que el emperador me castigaría. Pero el emperador Sinua me tomó las manos y me preguntó, Daikyu, por engañar al trono, ¿qué castigo deberías recibir? Mi disfraz se deshizo. Demasiadas coincidencias ya no podían ocultar la verdad. Incluso la historia del niño presagiado debía de sonarle falsa a estas alturas. De hecho, era un crimen que merecía la muerte. Los ojos de la princesa brillaron de emoción, segura de mi condena. Pero al instante siguiente el emperador me abrazó. Sé mi noble consorte. Me susurró al oído, espía tu sangre. El frágil emperador Sinua no tenía vigor para la alcoba. Por eso su harén estaba vacío, por eso tenía fama de moderado y virtuoso. Pero yo sabía la verdad, él simplemente no podía. Me nombró su noble consorte con un solo decreto, limpiando el nombre de la familia Dai y culpando de todos los crímenes al difunto príncipe consorte y prefecto Lu. La princesa Yongwu fue confinada en su residencia de por vida.
El emperador creyó que era suficiente recompensa por las 3 vidas de la familia Dai. Me convertí en la primera mujer del emperador. Aunque los cortesanos murmuraban sobre mi humilde cuna, se alegraron de que por fin su gobernante volviera a cuidar del linaje real. Hubo protestas, sí, pero ninguna demasiado feroz. En la noche de bodas, bajo las sábanas de seda, el emperador Sinúa yacía a mi lado y me mordía el cuello, succionando la sangre que le daba fuerzas. Incliné la cabeza hacia atrás, con los ojos fríos como el hielo, dejándolo alimentarse. Al caer la noche se fue. A la mañana siguiente las doncellas del palacio se quedaron boquiabiertas al ver las heridas de mi cuello. Con calma, me apliqué el ungüento que yo misma había preparado. El ardor de la carne no significaba nada. Nunca bebía mucho, solo unas gotas, suficientes para vigorizar su débil cuerpo. Ese era el precio de mi poder. Noche tras noche me convertí en su consorte favorita. Recomendé a un académico para los exámenes civiles, obtuvo el primer puesto y ascendió a ministro de 4º rango. El general In Yuanchu del ejército fronterizo era de la ciudad de Yu, sus padres y él mismo se habían salvado gracias a la medicina de mi familia durante la plaga. Al regresar triunfante fue directo al palacio a rendir homenaje. Mis hombres y los 4000 soldados de la ciudad de Yu respaldan a la noble consorte, dijo. El emperador confiaba plenamente en mí. Un año después, quedé embarazada. Él se regocijó solo una noche hasta que el astrólogo real le dijo que una vez que la consorte esté embarazada, su sangre perderá su poder curativo. Durante el embarazo, la medicina que lleva en su interior se vuelve latente. Esa noche, sin importarle mi condición, el emperador Sinúa me mordió la muñeca y bebió un tazón entero. La sangre no le hizo ningún efecto. Solo entonces se dio cuenta de que las palabras del astrólogo eran ciertas. Me miró fijamente, dividido entre el deseo de un heredero y los celos hacia el feto que le había robado su tesoro. No tema, Majestad, susurré vendando mi herida con calma. Aunque mi sangre es impotente por ahora, hay sangre ajena que servirá. Sus ojos se iluminaron. ¿De quién? ¿Tienes algún hermano que no conozca? Lo miré en silencio. Si mi hermana pequeña hubiera vivido, tal vez también se habría convertido en una de las mujeres del emperador Sinúa. Él y la princesa, en el fondo, eran la misma clase de criatura. Solo que el emperador llevaba mejor su máscara, y sus palabras sonaban justas. Los parientes de esta concubina han partido de este mundo hace mucho, dije en voz baja. Pero la princesa Yongwu, cuando renació por la sangre hace años, lo hizo con la sangre de mi padre, mi madre y mi hermana pequeña. Su sangre aún corre por sus venas, manteniéndola con vida. La expresión del emperador Sinúa se desvaneció. ¿Quieres decir que la sangre de la princesa tiene el mismo efecto que la tuya? Sí, respondí. Pero la princesa no nació con sangre sagrada. Para mantener la fuerza de su majestad usando la suya, se deben tomar al menos 2 copas llenas cada vez, y una vez cada 3 días. Dudé deliberadamente. Sin embargo, la princesa sigue siendo hermana de su majestad. Desangrarla podría dolerle el corazón. Sonrió con voz suave y fría. Aunque es mi hermana, Yongwu ha sido testaruda toda su vida. Como su hermano mayor, he sido bastante indulgente. Si su sangre puede sostenerme la vida, será su honor. Y aquí la versión del emperador del afecto fraternal. Sonreí levemente. Su majestad tiene razón. Solo que este proceso requiere cierta habilidad. Quizás me permita hacerlo. Aceptó de inmediato y ordenó a un escuadrón de guardias imperiales que me escoltara. Después de un año entero, regresé a la residencia de la princesa. Antaño resplandeciente y bulliciosa, la mansión ahora parecía más una fría prisión que un salón palaciego descuidado. La princesa estaba confinada en el patio trasero. Cuando los guardias abrieron las puertas, la luz del sol se filtró en su oscura habitación. Al ver a los guardias imperiales, pensó que el emperador finalmente la había perdonado. Mi hermano quiere verme. Su esperanza se rompió cuando me vio. Tú. Los ojos de Yongwu se abrieron de par en par. Ya no era la belleza de antaño, su piel cetrina, sus labios agrietados, sus ojos inyectados en sangre, su cuerpo flácido y destrozado por el parto. El Gran Sang ya no necesitaba a una princesa así.
Qué descortés, dije, frotando con un paño de seda la daga reluciente que tenía en la mano. Deberías llamarme cuñada imperial. No te lo mereces. Suéltame. Se abalanzó, pero los guardias la sujetaron por las muñecas, dejándola con los brazos pálidos como la nieve. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Tu hermano necesita sangre para seguir vivo, respondí con calma. Estoy embarazada y le dije a su majestad que su sangre también podría servir como medicina. El emperador se mostró muy complacido y envió a la clínica imperial a recogerla. Me ofrecía encargarme del procedimiento, después de todo, tengo algo de experiencia. Levanté la daga, dejando que la hoja reflejara la luz ante sus ojos aterrorizados. Después de todo, tanto el prefecto Lu como tu amado esposo murieron a manos de él. Jong-woo tembló y sus piernas flaquearon. Dai-kyu, me equivoqué. Perdóname. Tengo miedo del dolor, por favor, tengo mucho miedo. Miedo. Reí suavemente. Mi hermana pequeña, Dailu, también tenía miedo del dolor. Me acerqué a su rostro. Cuando le cortaron las venas, ¿alguien se preguntó si una niña de 6 años sentía dolor? Estaba inconsciente. Ella sollozaba. No sabía lo que hacían, no puedes culparme. Cuando te extrajeron la sangre, no lo sabías. Pero al despertar, sí, ¿verdad? Fuiste tú quien acusó a mi familia de planear un asesinato. Tú que condenaste a mis padres y a mi hermana a una muerte sin descanso. Tú que me convertiste en fugitivo durante 3 años. ¿No fuiste tú, princesa? El rostro de Jong-woo se llenó de lágrimas, abrió la boca, pero no pudo defenderse. No tenía palabras para limpiar la mancha de sus crímenes. Tú mismo lo dijiste, susurré, que los 3 que dieron su sangre por ti deberían sentirse honrados. Incluso dijiste que su sangre sucia manchó tu noble cuerpo. Si tanto lo despreciabas, devuélvelo. De un solo tajo le corté la muñeca. La sangre brotó escarlata en el cuenco que la esperaba. Los médicos de la corte tomaron 2 copas llenas y, aún calientes, las llevaron rápidamente al palacio para que el propio emperador las bebiera. La princesa había robado sangre del inocente, y ahora el emperador también la tomaba. Más tarde, en mis aposentos privados, el erudito le colocó una pieza sobre el tablero de ajedrez. Su gracia, dijo con una sonrisa burlona, su estrategia es de lo más refinada. Me pregunto qué gran ministro será el próximo en ser consumido por este emperador, sobre todo. Miré por encima del tablero que controlaba, con la mano apoyada suavemente sobre mi vientre embarazado. Pues, la que estaba a su lado y el niño en su vientre. Durante 10 largos meses de embarazo viví envuelta en sedas y joyas. La princesa Jong-woo, mientras tanto, se convirtió en el vaso viviente del emperador, su cáliz sangrante con su cuerpo tallado por 100 heridas. Para el 10º mes mi propio cuerpo se volvió pesado, y le ordené al médico Su que me reemplazara. Al ver las muñecas de la princesa, cubiertas por una maraña de cicatrices, su rostro palideció. Cada vez que le sacaban sangre, me aseguraba de que sufriera. Su rostro se había vuelto blanco como el papel, con la respiración entrecortada y entrecortada. Todos los días una criada le daba cucharadas de tónicos, manteniéndola con vida porque el emperador aún necesitaba su sangre. Una vida así era peor que la muerte. Su se quedó temblando sin encontrar dónde cortar. Aún queda el cuello, dije con frialdad. Titubeó. Su Majestad, si cortamos por ahí morirá, concluí por él, sonriendo levemente. Sus ojos se llenaron de temor. Hace mucho tiempo había sido discípulo de mi padre, un estudiante pobre que luego alcanzó la fama tras curar la enfermedad de un noble. Fue ese éxito lo que lo llevó a la clínica imperial, ganando popularidad poco a poco. Cuando el accidente de la princesa en la ciudad de Yu condujo a la idea de usar sangre humana para salvarla, fue Su quien pronunció las palabras. Nunca imaginó que una sola sugerencia causaría una masacre, que el príncipe consorte desangraría una ciudad entera y que la familia Dai perecería por ello. La culpa lo carcomía desde entonces. Cuando lo encontré años después, se arrodilló y lloró, implorando expiación. Era médico, su deber era curar, hablar de maneras de salvar vidas. No tenía poder para desafiar a la nobleza. Sabía que solo era un peón, y necesitaba uno. Así que Su se convirtió en mi cómplice. Ahora me miraba, más triste que asustado. Mi señora,
dijo en voz baja, nuestros maestros enseñaron una vez que un sanador debe tener compasión en el corazón. Seguramente a usted también le enseñaron lo mismo. Compasión, repetí sonriendo levemente. Eres el segundo en decirme eso. Schoulerly dijo lo mismo una vez. Mi padre me enseñó la compasión. Mi madre me enseñó la misericordia. Lo recuerdo bien. Pero el día que fueron masacrados, la compasión y la misericordia murieron con ellos. Tomé el cuchillo y lo atravesé con él en la garganta de la princesa. La sangre brotó como una tormenta carmesí, ni siquiera el joven aprendiz que sostenía el cuenco pudo seguir el ritmo. El cuchillo se me resbaló de la mano. 2 lágrimas de sangre cayeron de mis ojos. Solo entonces, con la princesa Yongu muerta a mis pies, mi venganza fue completa. Y en ese instante me sentí ligera, vacía, casi en paz. El niño dentro de mí se agitó, impaciente por nacer. El doctor Su luchó toda la noche para mantenerme con vida. Y al amanecer, di a luz a un príncipe sano. El emperador Sinúa, rebosante de alegría, acunó al recién nacido con la ternura de un verdadero padre hasta que la habitación se vació. Entonces se llevó la manita a los labios y le mordió el dedo. Una gota de sangre de recién nacido brotó. La probó y su rostro se iluminó de voraz deleite. Buen niño, murmuró. Tu sangre sabe igual que la de tu madre. No dije nada, solo observé. Cuando llegó el banquete del primer mes del príncipe, toda la corte se reunió con esplendor. Ahora era emperatriz, radiante de oro y carmesí, pero el niño no estaba a mi lado. Desde su nacimiento el emperador lo había cuidado con cariño, cuidándolo como a un ídolo, sin permitirme jamás acercarme. Era emperatriz solo de nombre, una recompensa por haberlo engendrado. Los asistentes susurraban, cada noche el bebé lloraba, y de día, le aparecían pequeñas heridas en los dedos. A veces sus pañales se manchaban con brillantes manchas rojas. Durante un mes el emperador no había bebido de mí. Sin embargo, sus mejillas brillaban de color, su energía desbordante, casi febril. Ya no necesitaba mi sangre. El banquete de esta noche era una trampa. Un festín carmesí. Su Majestad, dijeron los cortesanos, la princesa Yongu murió a manos de la emperatriz. ¿Qué tiene que decir ella? Corrieron rumores por el palacio de que la salud del emperador se debía a beber la sangre de su propia hermana. Tales rumores mancharon el nombre real. Alguien tenía que asumir la culpa. Ante los ministros reunidos, el emperador adoptó una pose solemne y profirió un rugido. Emperatriz, asesinaste a la princesa. Actuaste por venganza mezquina y te atreviste a dañar a mi familia. ¿Admites tu culpa? A su señal, un guardia me puso una espada en el cuello. Sí, asesinar al príncipe consorte, matar a la princesa, desafiar el orden del trono, Singhua había planeado este momento desde hacía tiempo. Nunca me había considerado realmente su igual. Yo era solo el recipiente que le dio un hijo, un cuerpo que podía desangrar a su antojo. Así que atacó primero, preventivo, despiadado. Su Majestad, dije, dejando mi copa sobre la mesa, ¿qué sabor tiene la sangre de nuestro hijo? El rostro del emperador Singhua palideció. ¿Tú qué tonterías dices? Solo te prolongé la vida con sangre medicada, respondí con dulzura. Pero ahora que he dado a luz al príncipe, la sangre del heredero, mezclada con sangre divina, es más pura, más fuerte para la salud de su Majestad. Por lo tanto, ya no sirvo. El banquete de esta noche está destinado a matar a la madre y quedarse con el hijo. Emperatriz, ¿te atreves? Se levantó furioso para condenarme, pero de repente le brotó sangre de la nariz. Su mano se enrojeció. ¿Qué es esto? Se tambaleó intentando ponerse de pie, pero le fallaron las extremidades. Su piel se tornó gris ceniza, sus labios color hollín. El emperador no se encuentra bien, murmuré, dando un paso al frente, tomándole la mano como para tomarle el pulso, luego me incliné y susurré, has ingerido veneno durante un año, y solo ahora te das cuenta. ¿Tú qué? Había veneno en la sangre de la princesa Yongu, dije en voz baja, sonriendo. Cuando era su médico, cada aguja que le aliviaba el útero llevaba veneno. Su sangre podía curar, sí, pero era a la vez tónico y toxina. Bebiste su sangre durante meses y con ella, su muerte entró en ti. Mi mano recorrió su garganta hasta su pecho.
Es un veneno vudú, uno que solo yo puedo controlar. Sus ojos se abrieron de par en par. Guardias, protéjanme. Protéjanme. Pero los guardias que una vez me habían puesto una espada en el cuello guardaron silencio. Ni siquiera la guardia imperial que estaba fuera del salón se movió. Solo el hechicero de la corte se abalanzó gritando para poner orden, hasta que los hombres del general Inyuansu lo capturaron. Esta noche, dije sacando una aguja de plata grabada con sigilos, no es la noche del emperador para matar a la madre y quedarse con el niño. Es la noche de la madre para matar al padre y quedarse con el niño. Antes de que la aguja lo tocara, el veneno se extendió por su cuerpo. Vomitó sangre espesa y negra, con las extremidades estremeciéndose, los ojos desorbitados por el terror, murmurando palabras que a nadie le importaba oír. No importaba. Era solo otro paso en mi camino de venganza. El emperador ha enfermado y fallecido, declaré con calma. Señores, ¿alguna objeción? La corte guardó silencio. El erudito dirigió a los ministros civiles, el general y el mariscal. Nadie habló. Una doncella entró haciendo una reverencia. Su Majestad, el Principito está aquí. Tomé al niño en brazos y me enfrenté a los ministros reunidos. El difunto emperador lo proclamó príncipe heredero con sus propios labios. Aún es joven. Hasta que alcance la mayoría de edad, gobernaré en su lugar. ¿Alguien se opone? La sala resonó con murmullos de obediencia. Entonces el hechicero de la corte, aún forcejeando, gritó: «Mujer demonio, asesinaste al emperador, pretendes usurpar el trono». Un destello de acero interrumpió su grito. La sangre salpicó el suelo de mármol. El general limpió su espada y preguntó: ¿alguna otra objeción? Ninguna en absoluto. Los ministros tartamudearon. El Principito rió en mis brazos, apretando su carita contra la mía. Acaricié la cicatriz en su dedito y susurré: «Querido mío, quienes una vez usaron nuestra sangre como elixir deben morir». 5 años después, el joven príncipe heredero, brillante y apuesto, corrió hacia mí con un libro en la mano. «Madre, ¿qué es un plebeyo?». Lo abracé y señalé hacia la ciudad bajo los muros del palacio. «Son los plebeyos», dije en voz baja. «Las vidas más preciadas de este mundo, aquellas que debes proteger siempre». Fin.